Bien, hago el comentario de tu trabajo mediante este video. La idea es tener una conexión clara entre la problemática que estamos afrontando, el diagnóstico que deberíamos de hacer y luego plasmarlo eso directamente en este árbol de problemas. El problema central lo está definiendo como deficiente servicio de salud en el municipio de Lenguasuque. Ok, ¿qué define un problema central o qué define un problema en general? Cualquier problema. ¿Qué es el problema? Está claro. ¿Dónde se da también en quiénes? Queda implícito que es la población. Podría especificarse también el tiempo, ¿sí? El cuándo se está dando este problema, pero bueno, no es eso tan importante. Ok, entonces, en función de eso, nos preguntamos, ¿cuáles son las causas de ese deficiente servicio de salud? La limitada cobertura del servicio. ¿Ok? Ok, ¿y eso por qué? Porque hay escaso personal médico y paramédico, limitado horario de atención, falta de servicio de rayos X, falta de servicio de urgencias, falta de servicio de laboratorio, a su vez porque hay ausencia de enfermeras y falta de especialistas. También por qué se da nuestro problema central, porque hay un deficiente servicio operativo, insuficientes servicios de ambulancia. ¿Ok? ¿Por qué también se da ese problema? Por deficiente infraestructura administrativa y la sede hospitalaria es inapropiada. Ok, entonces tenemos al menos tres causas que podrían ser las suficientes para reconocer que ese problema central debería ser resuelto. Otros aspectos que también justificarán ese problema central serán los efectos. ¿Qué provoca ese problema central? Que haya un alto riesgo de morbilidad, altos índices de mortalidad. Ok, me parece correcto. Ahora, lo que falta o lo que necesitamos complementar es, cuando hacemos el diagnóstico, estos elementos que has identificado aquí son claves porque deberías de profundizar más en función de estos elementos. Por ejemplo, cuando decimos que el servicio de salud es deficiente, específicamente en qué es deficiente, ¿sí? ¿Qué significa para nosotros que sea deficiente? Por un lado, y también en qué aspectos claves podemos plantear esa deficiencia. ¿Por qué? Porque el proyecto que vayas a plantear, obviamente dependiendo de la magnitud del proyecto, si tienes un megaproyecto, genial, pero si tienes un proyecto que no tendrá todo el presupuesto, no tendrá todas las posibilidades para resolver todos los problemas que se están identificando, entonces hay que ver la magnitud en la cual este proyecto va a ser planteado. ¿Cuáles son los elementos claves que realmente podríamos plantear para mejorar este servicio de salud? Un aspecto importante es que en el diagnóstico, por ejemplo, veamos cuál es efectivamente la cobertura de este servicio de salud, cuántas personas están accediendo a este servicio de salud y cuántas personas no están accediendo a este servicio de salud y por qué motivos. De pronto porque no hay suficiente personal o de pronto porque hay un limitado acceso por motivos geográficos, etc. Sí, eso es importante que también se resuelva, se conozca in situ. ¿Ok? Por ejemplo, cuando hablamos de alto riesgo de morbilidad, el diagnóstico también nos debería decir en este caso cuáles son las principales enfermedades o las principales dolencias de esta comunidad. ¿Sí? Por ejemplo, de nada sirve plantear un megaproyecto para, por ejemplo, poner un equipo de diálisis en una región o en una zona en particular, cuando, por ejemplo, no hay casos que estén vinculados con esa problemática, o no es rentable. Por ejemplo, una persona que tenga ese problema podría trasladarse a un hospital grande, más moderno, que tenga ese servicio, ¿sí? Pero no vale la pena, por ejemplo, poner una unidad de diálisis cuando solo hay un mínimo número de personas que estarían utilizando esta unidad. Es importante porque lamentablemente en este tipo de proyectos tenemos que decidir qué cosa es rentable, ¿sí? Lamentablemente no contamos con recursos infinitos y en función de eso es que deberíamos de plantear lo que realmente podemos hacer.
Otro elemento que también debo comentar aquí es que cada factor que se ha identificado de este nivel, ya sea el problema central, ya sean causas y los efectos, deben de plantearse con la mayor especificidad posible, identificando el qué, por ejemplo, limitada cobertura del servicio, ese es del servicio de salud, ¿sí? Ahora, el servicio de salud, como te comentaba, tiene diversos aspectos. ¿Cuáles son los aspectos principales que deberíamos estar enfocando? ¿Para quiénes? ¿Sí? ¿Y dónde? Al menos debería de estar eso planteado para todos los elementos que se han identificado a este nivel. Bien, hasta aquí mis comentarios. Cualquier mejora o elemento que quieras añadir, se puede hacer esto en el siguiente trabajo, ¿sí? Porque en el siguiente trabajo tenemos que ver el árbol de objetivos y obviamente tu árbol de objetivos tiene que basarse en función de este árbol de problemas y este árbol de problemas necesita mejora para que pueda ser trasladado al árbol de objetivos. Nos vemos en el siguiente trabajo.